Bien, este circuito es el circuito que vamos a realizar en el proyecto, es el ladrón de Julios. Este ladrón este ladrón de Julios recibe este nombre justamente porque es como si estuviese robando energía de la fuente, cuando en realidad lo que está haciendo es aprovechar hasta el último milivoltio, que en condiciones normales de esta fuente de 1,5 voltios sería desechable en el hogar. Cuando el circuito está en funcionamiento, lo que hace es elevar este voltaje a un voltaje mucho mayor, y con la energía suficiente que obtenemos permite encender un LED que sería de alrededor de unos 3 voltios, perdón, que con una fuente desgastada no podría encenderse. Para el proyecto cabe hacer algunas aclaraciones, ya que nosotros estamos utilizando aquí una resistencia de 100 ohms, adecuándonos a lo que es el código de colores, ya que en el proyecto pide de 1 kilo ohms, pero vamos con los materiales que tenemos a disposición en el hogar muchas veces. Un transistor tipo 31C, que puede funcionar este circuito ya sea con un transistor tipo PNP o NPN, teniendo en cuenta que según el caso del transistor que estemos utilizando, vamos a tener que invertir la polaridad del suministro y del LED. Y también estamos utilizando como toroide a un anillo de carpeta número 3, y el devanado de la bobina en realidad cuenta con más de unas 23 vueltas, como está detallado en el proyecto. Para este anillo, para este diámetro de anillo de carpeta que estamos utilizando, estamos realizándole unas 45 a 47 vueltas. Dicho esto, vamos con lo que es el funcionamiento del circuito. Cuando activamos el circuito, es decir, cuando hacemos las conexiones pertinentes y activamos el circuito, la corriente que va por lo que es la bobina denominada L1, la bobina de color blanco, va a circular a través de la resistencia y va a llegar a lo que es la base del transistor. Una vez que aquí la corriente llega a la base del transistor, excita el transistor, lo activa gradualmente, y este transistor actúa como una llave. Al activarse, la llave se cierra y permite cerrar el circuito, permitiendo el paso de corriente en la unión colector-emisor. Cuando sucede esto, y debido a que hay una corriente que circula en la bobina L2, este pasaje de corriente lo que hace es producir un campo magnético en L2 que va a inducir un voltaje en lo que es la bobina L1. Es decir, la pequeña corriente que ahora fluye a través de la bobina L2, debido a la corriente que atraviesa la unión colector-emisor, la bobina L2 produce un campo magnético e induce un voltaje mayor en lo que es la bobina L1. Como ahora en la bobina L1 tenemos más voltaje, este voltaje se va a trasladar o va a circular y va a llegar hasta la base del transistor, el cual nuevamente, debido a que circula mayor cantidad de corriente en la unión colector-emisor, va a generar un campo magnético mayor en lo que es la bobina L2, y la bobina L2 inducirá un mayor voltaje en L1, y nuevamente esto se va a transmitir a la base del transistor. Este proceso cíclico se va a producir varias veces hasta que el transistor esté completamente saturado, es decir, cuando esté completamente encendido.
Cuando el transistor esté en este momento de estar completamente encendido, la bobina L2 ya no generará, mejor dicho, un campo magnético mayor y por ende no va a inducir un voltaje mayor a lo que es la bobina L1, que es la responsable de depolar el transistor. Es decir, como la bobina L2 ya no va a aumentar su campo magnético al estar el transistor completamente encendido, no se inducirá más campo magnético en lo que es la bobina L1, que es la responsable de polarizar al transistor. Llegado a este momento, debido a que ahora pasa muy poca tensión a través de la base de la unión colector-emisor, el transistor se va a ir apagando y el campo magnético que está en la bobina L2 va a colapsar sobre sí mismo y va a inducir un pico de voltaje. Este voltaje no va a poder fluir a través del transistor porque el transistor se habrá apagado. Al transistor apagarse, como dijimos que funciona como una llave, esta llave se va a abrir, por ende no va a permitir el pasaje de corriente. Tal es así que el pico de voltaje producido en L2, si quisiese recorrer el camino del transistor, no podría atravesarlo, con lo cual lo único que podrá hacer es recorrer el camino donde se halla el LED, encendiéndolo, y luego de esto se va a disipar el voltaje, volviendo nuevamente a iniciarse todo el proceso. Es importante destacar esto porque este proceso se realiza unas 50.000 veces por segundo y el ojo humano en realidad no lo percibe como que si el LED estuviese prendido de manera continua, cuando en realidad son como pulsos que suceden tan rápidamente que el ojo humano no lo percibe. Espero que este video le haya sido de utilidad para entender el funcionamiento de lo que es el circuito y recordar siempre de tener o de probar el armado de los proyectos y en caso de no contar muchas veces con los materiales explicitados, tratar de conseguir algunos similares y aprender, como en este caso, cosas que son propias del armado, del montaje físico, del montaje real de los circuitos, como es el tema de las mediciones, de cómo funcionan las mediciones, conocer el código de colores y poder armar con lo que disponemos en el domicilio. Saludos a todos.